de su espesor. Charles Hagen lo simplifica y dice, bueno, no me interesa cuánto es el espesor de este cimiento, simplemente vamos a considerar que siempre el cimiento va a ser lo suficientemente rígido, por lo menos está muchísimo más rígido que el suelo. ¿Okay? Eso sí tiene una serie de implicaciones, porque la rigidez del cimiento influye directamente en la forma como se transmiten las cargas al suelo. Y algo de eso ya lo vimos previamente. Entonces, al momento de decir que esto es muy rígido respecto al suelo, ¿qué ocurre? Estamos diciendo que va a existir una transmisión de cargas que puede idealizarse como una carga uniforme, toda la superficie. Siguiente hipótesis. El suelo que se encuentra el suelo que se encuentra entre la superficie y la profundidad del desplante el suelo que se encuentra entre la superficie y la profundidad de desplante no tiene resistencia al corte. Y sirve únicamente como sobrecarga. El suelo que se encuentra entre la superficie y la profundidad del desplante no tiene resistencia al corte y sirve únicamente como sobrecarga. ¿Qué quiere decir esto? Todo este suelo que está en contacto con la cimentación, si lo pensamos, ¿qué es lo que va a ocurrir? En el momento que este cimiento va a tomar la carga, va a transmitirla al el suelo se va a deformar producto de esa sobrecarga, el cimiento va a experimentar deformaciones que son asentamientos, y en el momento en que quiera asentarse, ¿qué ocurre? Este suelo que se encuentra en contacto con el cimiento va a generar fricción a lo largo del cimiento. Y la fricción va a ser una fuerza que se oponga al movimiento. Entonces, en realidad, esa fricción contribuye a la resistencia general del sistema. Entonces alguien dice, ese material no tiene resistencia al corte. Es como que si no estuviera para fines prácticos. No aporta en absolutamente en nada a nivel de resistencia. Lo cual es conservador. Si no toma en cuenta el aporte de ese material, termina siendo conservador. Y por otro lado dice, ojo, pero sí va y tiene que considerarse como que eso fuera una sobrecarga. Básicamente, lo que vimos en la clase pasada, este material de aquí se termina sumando al peso de la cimentación
Y todo eso se considera dentro del esfuerzo total. Entonces, en realidad, ese suelo que tenemos aquí no nos suma en resistencia, nos suma como demanda. O sea, por un lado conservador y por el otro lado también conservador. ¿Podrías tener fricción de relleno con el suelo como tal? No solo en ese fricción. A ver, perdón, fricción entre El relleno de la parte de arriba del suelo. ¿cuál relleno? La parte de arriba, donde usted rellena. Esta parte aquí. Fricción. Entre. El suelo de la. Relleno y el suelo al lado. Sí, va a haber fricción en general, de todo esto y todo lo demás. O sea, eso va a trabajar como una sola masa. La fricción que termina siendo significativa es la que ocurre entre el elemento estructural y el suelo como tal, debido a la diferencia de rigidez. Ok, y la última hipótesis de Terzaghi. La carga aplicada es de compresión. Y se transmite verticalmente a través del centroide de la cimentación. La carga aplicada es de compresión y se transmite verticalmente a través del centroide del cimiento. Y no se considera transmisión de momentos. La carga aplicada es de compresión y se transmite verticalmente a través del centroide del cimiento. Vamos. Y no hay transmisión de momento. ¿Qué quiere decir esto? En la práctica, no siempre la carga es de compresión. Puedo tener cargas de tracción. ¿Okay? Es más, cuando se analiza, ya se entran en análisis estructural a considerar un análisis en condición sísmica. Pongamos que este es un pórtico. En condición estática, efectivamente estas columnas van a transmitir cargas de cimentación, de cargas verticales a la cimentación, porque es esencialmente una función del peso y de la sobrecarga de ocupación. ¿Ok? Pero en el momento que entra el sismo en cuestión, el sismo no es otra cosa que una carga lateral. En realidad es una aceleración que se representa como una carga horizontal. Aplicando la ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Tomamos toda esta masa, la multiplicamos por la aceleración y obtenemos una fuerza. Esta fuerza va a generar que este pórtico se deforme de esta forma. Y producto de esa deformación, ¿qué es lo que vamos a ver? Que esta columna de aquí va a tender a cortarse y esta de aquí va a tender a alargarse. Por lo tanto, yo puedo tener tensión en esta de aquí y compresión en esta de acá, en condición sísmica. Y eso se va a transmitir a la cimentación. Cuando esto ocurra, la cimentación va a buscar ser arrancada. Y lo que me va a contrarrestar esa fuerza de tensión es esencialmente el peso de relleno sobre la cimentación. Y cuando trabaja con presión, quien aguanta esa fuerza de compresión es toda la masa del suelo. ¿Ok? Entonces, en la realidad, sí pueden presentarse fuerzas de tracción,
Terzaghi dijo, no, aquí no hay tracción. Por facilidad, obviamente. 2. En la base de estos elementos hay, como ya lo mencionamos, carga axial, portante, momento. Otra cosa que hizo Terzaghi, no hay momento, no hay tránsito en el momento. Quitemos el momento de la ecuación, únicamente vamos a transmitir cargas verticales y de compresión. Y no en cualquier parte, porque se van a transmitir siempre en el centroide del cimiento. Muchas veces, y en realidad eso es lo más común, la mayoría de las veces nosotros buscamos que la cimentación sea concéntrica al elemento estructural que va a cimentar. Pero hay muchas ocasiones en que esto no puede lograrse. Supongamos que estamos cimentando una columna que se encuentra en el lindero de una casa. Entonces, si yo hago mi cimentación concéntrica, me meto al terreno del vecino. Yo no puedo invadir propiedad que no es mía. Entonces, hay que darle a este tipo de elementos estructurales una excentricidad. Es decir, la carga no va a ser concéntrica con el momento, pero con el cimiento. ¿Qué es lo que ocurre producto de esto? Esa excentricidad. Sabemos que excentricidad, básicamente una fuerza multiplicada por una distancia, me va a generar un momento. Y tiene que revisarse que el cimiento tenga la capacidad de lidiar con este momento. Pero esos son casos especiales en los que Terzaghi no se enfocaba y por lo tanto descarta posibles excentricidades. ¿Okay? Entonces, a partir de todas estas hipótesis, Terzaghi establece lo siguiente. Básicamente él hizo una serie de análisis experimentales y dijo, bueno, tenemos lo siguiente. Tenemos un cimiento en el cual se transmite una sobrecarga P. El cimiento tiene un ancho B. Estará descantado a una profundidad D. Sabemos que el suelo entre la superficie del desplante no presenta resistencia al corte, pero sí se representa como una sobrecarga y por eso lo representa aquí como una sobrecarga. Este elemento, producto de esta sobrecarga, va a distribuir el esfuerzo uniformemente porque es mucho más rígido que el suelo, va a transmitir el esfuerzo uniformemente al suelo y producto de eso se va a generar una movilización de resistencia. Si toda la resistencia del suelo se moviliza, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir una falla y esta falla tendrá esta forma, como una especie de círculo de falla. ¿Okay? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Movilizarse la resistencia a lo largo de toda esta superficie. ¿Okay? ¿Cuál será la profundidad que alcanza este círculo de falla? Terzaghi dijo más o menos será igual a 1. O sea, dependerá del ancho del cimiento. Entonces, teniendo eso en cuenta, Terzaghi pudo establecer formulaciones para tener una estimación de esa movilización de resistencia en función del ángulo de fricción y de la cohesión. Y ahora sí, ayúdenme con las ecuaciones. Y logró abordar a las siguientes ecuaciones que vamos a copiar en este momento. Lo del izquierdo. Tenemos 3 ecuaciones fundamentales. La primera aplica únicamente para cimentaciones cuadradas. Ok, entonces tenemos aquí 3 ecuaciones de capacidad de carga. Terzaghi hizo su formulación pensando en cimentaciones cuadradas, que fue en lo que basó gran parte de su teoría de capacidad de carga. Y posteriormente
Una vez que ya tenía una formulación base, la fue modificando para hacer una propuesta para cimentaciones continuas y cimentaciones circulares. Una cimentación cuadrada en general puede ser desde una gran losa de cimentación que sea cuadrada o puede ser lo más común, un plinto. Una cimentación continua es esencialmente una zapata corrida, un elemento cuya relación entre el ancho y la longitud tiende a cero o viceversa, entre la longitud y el ancho tiende al infinito. Y cimentaciones circulares, que lo más común puede ser una gran losa circular, por ejemplo la cimentación de un tanque, o puede ser un plinto circular, que ya sería algo un poco común. Estas son las tres ecuaciones fundamentales del terciario. Si se fijan, aquí no contempla ningún caso para cimentaciones rectangulares. Es decir, supongamos que tenemos un plinto que tiene un ancho de 1 metro y una longitud de 2 metros. En realidad, eso no es una cimentación continua, pero tampoco es una cimentación cuadrada. Es rectangular. Terciario no lo contempló. ¿Ok? Vamos a ver estas ecuaciones y más que nada la estructura de la ecuación es sumamente importante, porque vamos a ver que en general, si ustedes buscan capacidad de carga, cimentación superficial en internet, les van a salir no uno o dos autores, probablemente 50 autores distintos. Y todos proponen distintas formulaciones, pero que a la larga la ecuación siempre tiene esta estructura. O sea, todos parten de lo mismo, de la teoría de capacidad de carga del terciario. Y tomemos como referencia esta aquí, la de cimentación continua, que es una de las más simples. Y ahí vemos la otra. Básicamente, ¿cuál es la estructura de esta ecuación? Tenemos tres términos, tres grandes términos. El primer término que se basa en la cohesión. Segundo término se basa en el esfuerzo vertical efectivo a la profundidad del desplante. Y el tercer término que se basa en el peso volumétrico efectivo. Ok. Vamos a ver qué es cada cosa. C' sabemos que es la cohesión efectiva. ¿Quién me va anotando? ¿Otra vez puede repetir? C' es la cohesión efectiva. Este valor. Cohesión efectiva. Sí. Sigma prima ZD es el esfuerzo vertical efectivo a la profundidad de desplante. Básicamente, si no tengo presencia de agua, sigma prima ZD va a ser igual al peso volumétrico de este material que se encuentra acá arriba, multiplicado por D. Si tengo presencia de agua, tengo que calcular la presión de poros y la red. Entonces ese es el segundo término. Esfuerzo vertical efectivo a la profundidad del desplante. Esfuerzo vertical efectivo en la profundidad del desplante. Sigma prima ZD. Gamma prima, ¿qué es? Peso volumétrico. Pero es cualquier peso volumétrico. Efectivo. Efectivo. ¿Qué quiere decir peso volumétrico efectivo? Sabemos que peso volumétrico efectivo, si estamos sobre el nivel freático, es igual al peso volumétrico total. Bajo el nivel freático sería igual al total menos el peso volumétrico del agua. Y B, obviamente, es el ancho del cilindro. Si es circular, es el diámetro. Hasta ahí no hay nada raro. Las cosas que sí están raras son estos tres factores aquí: NC, NQ y N gamma. NC, NQ y N gamma. ¿Cómo se llaman o qué representan? Estos se llaman factores de capacidad de carga. Entonces, en cualquier formulación que vean posteriormente, siempre van a haber factores NC, NQ y N gamma. ¿Ok?
Esa es la propuesta de Terzaghi, utilizar estos factores. Otros autores han hecho la calibración de sus propios factores. Y ahí realmente radican las diferencias entre distintas investigaciones. Ir afinando este número, calibrar las ecuaciones en función de estos números. ¿Ok? Los factores de capacidad de carga, ¿de qué dependen? Esencialmente del ángulo de fricción del suelo. Y ya lo vamos a ver con unas ecuaciones. Los factores de capacidad de carga dependen del ángulo de fricción del suelo. Entonces, si se fijan, las ecuaciones todas tienen la misma estructura general. Lo único que cambia son estos factores de calibración, 1, 3 y 0, 4. En el caso de cimentación cuadrada. En cimentaciones continuas, aquí sería 1, que no está escrito, pero sería 1. Y acá es 0.5. En caso de cimentaciones circulares, es 1, 3 y 0.3. Fuera de eso, son exactamente las mismas ecuaciones. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se calcula NC, NQ y N gamma? Alguien que pasa la pizarra. Ok, entonces estos factores de capacidad de carga en el C, y en gamma, como pueden darse cuenta, esencialmente, únicamente dependen de phi. Me falta algo más. Ok, únicamente dependen de phi. En realidad, en la ecuación, solo la ecuación de N gamma dependerá del KPI, que puede determinarse mediante un gráfico, pero aproximadamente lo que vamos a obtener de ese gráfico puede estimarse también por esta ecuación. Entonces la que vamos a usar es esta aquí para estimar N gamma. Si se fijan, únicamente depende de phi. Una vez que determinamos N gamma, NQ dependerá de phi, porque tenemos que calcular este valor de A sub 0 que depende de phi. Se lo reemplaza aquí y determinamos NQ, y NC depende de NQ. Entonces, si conocemos phi, esencialmente conocemos el factor de capacidad de carga. Entonces, en la práctica, la verdad es que uno no resuelve estas ecuaciones cada vez que tiene un valor de phi, sino que están las diapositivas, les pasó las diapositivas que le pasé. Saida. Ya lo va a pasar ahorita. Bueno, las diapositivas van a encontrar, y les voy a pedir que lo impriman, ya se las voy a pasar solo la tablita para que lo impriman. Una tablita donde tenemos esencialmente el ángulo de fricción y el valor de NC, NQ y N gamma. Para valores de 0 grados, 1 grado, 2 grados, etc. Así nos vamos a estar resolviendo estas ecuaciones cada vez que queramos hacer un problema de capacidad de carga. Porque ya es repetitivo, lo vamos a hacer ahorita en unos minutos. Solo para saber. Ya, sí, como para saber usar las ecuaciones, pero ya de ahí ya usamos palabras, ¿ok? Entonces, estos factores de capacidad de carga es como que el gran aporte de Terzaghi, más allá de la forma de estas ecuaciones, Terzaghi también hace este aporte donde calibró estos factores en función de sus experimentos. Ok, vamos a hacer un par de ejemplos. Voluntario, voluntaria de la pizarra.
¿Cuál es la diapositiva? Primera implementación. ¿También te sale ese mensaje? Espera que... Sí, no. Dice... Asentamiento de consolidación permanente o introducción general a la Salga, dice, salga. Ah, yo. Igual de crecimiento, por favor. Tenemos un cimiento cuadrado que va a estar desplantado a 2 pies de profundidad. El cimiento tiene un ancho B de 3 pies 3 pulgadas. Está desplantado sobre un material que tiene un peso volumétrico efectivo de 121 libras por pie cubo, un ángulo de fricción de 30 grados y una presión efectiva de 150 libras por pie al cuadrado. Tiene que ser. Sale el cubo. Imposible. Al cubo. Al cubo. Error del libro. La cohesión está siempre en términos de fuerza. Ok, entonces tenemos desplante, tenemos ancho, tenemos ángulo de fricción, tenemos cohesión. Tenemos esencialmente todo para poder aplicar esta ecuación, que es la ecuación de tensores, para estimar Q(n), que es equivalente a la capacidad última. Si esa capacidad última la dividimos para un factor de seguridad establecido por la normativa, que puede ser un factor de seguridad igual a 3, que ya lo vimos, vamos a tener una capacidad flexible. Lo tercero que se nos pide es determinar cuál va a ser la máxima carga P permisible. ¿Okay? Ojo que yo hago pequeños cambios. En la diapositiva consideran la carga P última, que en realidad eso se divide para el factor de seguridad y obtenemos la carga permisible. Ah, lo mismo. Entonces, dicho esto, vamos a calcular la capacidad de carga para posteriormente estimar la carga P permisible. Voluntario o voluntaria de realizar, por favor. Usted tiene que elegir. Ok. Lo primero, vamos a estimar los factores de capacidad de carga. Tenemos que estimar NC, NQ y N gamma. Tenemos que N gamma, a ver, ¿por dónde arrancamos? Por NQ. Acá. Las dos funciones. Toman las otras todas, copia solo las dos. Ajá. ¿Y quién puede pasar por acá?
pulgadas. Y la Normal. Fin nomás. Ah, no, es primo. Sí. Calculamos a sub 0 primerito, reemplazamos el pi en 30 grados. Ponle, no seas malito. Ponle la comilla para que sea primo. Sí. A sub 0. Nos ayudan diciéndonos cuánto vale a sub 0. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Ay, qué bueno. Sí. Es un chiste. A sub 0 ya tiene ecuación, ¿ves? No lo puedo sacar porque no tengo tiempo. Y a sub 0 me hace poner. A ver, mira, tenemos. ¿Cuántos cálculos? ya. No. Ahí hay que reemplazar nada más. Que tengo. 11,2723. Está mal. Cuidado, sale Valentín diciendo sí, tengo lo mismo. Sí, lo decimos mañana. 23. ¿Tiene el resultado final o...? En esta, ¿verdad? Oye, ¿estás grabando? No. Oye, chicos. Igual, 22 como... ¿Qué pasa que no sé? De 3.35. 22 como... Pero es ahí. Me sale 1.21. 3.35. Sale bien. Sí. 35. 46. Aguanta. Mucha calculadora dice. Aguanta. Espérate, Joel, date por allá. No le bate el cuadrado. Ay, no, perdón, es que no lo estoy levando. Por eso, 11,23. 3.35. Pero eso ya es arriba. Sí, 3.35 sale, es verdad. Este es lo que quiere. Yo le digo. ¿Qué será eso? La 22 como 26. Se sale error. Espera, déjame. Pero el hormigón, y aparte no. No, porque sí. No, te faltaron dos paréntesis. Nadie hablamos, tienes que decir. ¿Qué te pasa? Yo se hablé. No sé, yo no estuve en clase. Ok, a sub 0 da 3.35, NQ 2246. Ahora vamos a calcular N gamma con la ecuación que está al final. N gamma es igual a 2 por, abro paréntesis, Oye, Dígame. ¿y el Y ya reemplaza 35, cuáles serían las unidades? ¿O no o es adimensional? No, ¿Sí tiene? bueno, es un factor, así que me imagino. No tiene unidades, ¿verdad? No tiene unidades. no, No. son factores adimensionales. Claro, sí, es sobre elevado a. Ya, listo, tenemos. Ahora,
No, es que para NC necesita NQ. Ok, reemplazamos el valor de NQ de 22.46 aquí, reemplazamos phi prima de 30 en esta ecuación. ¿Cuánto nos da? Ajá. Copié mal. ¿Por qué sale? Ah, es más. 20.11. Te creo. De todas maneras, déjame ver. Sí, 20.35. En el. No, en el gamma. En NQ sale 22.algo. 42.45. Es porque es lo que le digo, Alejandro dio un valor de A sub 0 de 11 con algo. Sí. Entonces, ¿cuánto es NQ? 44 qué? Como mi amigo, ¿quieres por 44 qué? 5 ya está. Cerrar. ¿Por qué lo leemos al cuadrado? 22. Bueno. Ya 44 NQ. Yo como 45. O sea, están peleando por 0.02. Sí. Ah, bueno. Eso valía mucho dinero. ¿Cuántas materias han visto conmigo y les he dicho que los decimales no influyen en nada en mecánica del suelo? Mira el listado de hipótesis que puso Terzai. O sea, ya de entrada sabemos que se violentan un montón de ellas cuando aplicamos otra fórmula. Entonces, hay un margen, lo que obtenemos es una aproximación. Entonces, 0.02 en términos prácticos es lo mismo que nada. Incluso 2 es lo mismo que nada. 20 sí es otra cosa. ¿Qué pasó? Ya, NQ. No, NC. Me sale 19,49. ¿Qué? Cuando NC, cuando el ángulo es mayor a 0, sale NQ menos 1 sobre la tangente de la. No me sale, ¿viste? ¿Cuánto me llama? 2012. Ay, 0,4. 2012. Sí, tiene más sentido. Sí, 2011. Sí sale. 12 yo creo que. Ya. NQ, 22 ya. NC. Estamos lidiando con un ángulo de fricción mayor a 0. Por lo tanto, tenemos que NC igual a NQ. No, reemplaza valores. ¿No? 30.9. O sea, el NC es igual a 22.46 menos 1 NC. dividido para tangente Esto me salió. En N. de 30. ¿Cuánto le da? 37.14. Muy bien. Entonces, tenemos todo lo necesario para poder reemplazar en la fórmula de capacidad de carga. Por lo tanto, último, no, ya reemplaza. C' es 150. Ahora sí. Por NC, Ahora que sí. calcular la capacidad útil. Con la forma. Cuadrada esta cosa, o sea, Pero la sería tomamos como una tres cuadrada. por C' Es cuadrada. 150. Ahí indicado.
Ah, ¿Cuánto vale ese? ¿Cuánto vale el ese? nombre. Sí, sí. ¿Cuánto El vale esfuerzo vertical efectivo de la profundidad del desplante va a ser igual a 121. Libras. No. Sí, 121 libras sobre pie cúbico. Nada más sé que eso es. por 2 ¿Cuánto es el? por NQ. 150. ¿Cuánto es menos C? 37,14. Más 0.4 ¿Cuánto saca de por 121. ¿Cuánto será B? El pie. Sabe que son 3 pies. Ajá, el 121. Es bonito el número. 3 pulgadas es 0.25 pies. Entonces sería 3.25 ¿Cómo? por 20.11. ¿Cuánto da? Bien. Bien. 15.840.92. Sí, 15.840,92. 840. 840.92. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué unidad? Ah, bien. No. Es una fuerza, así que puede estar. ¿Unidad? Kips. 1.5. Kips, ¿no? Sobre pie. Ajá, sí, no, ¿verdad? Sale. A ver, pero, Sí, a ver, ¿qué unidad está eso? Ah, ya, bueno, en inglés. Ya, pero ¿cuáles son las unidades? Ah. ¿Libras son libras sobre el pie cuadrado? ¿Son libras sobre el pie al cubo? ¿Qué son? Libras. Libras sobre pie cuadrado. Libras sobre el pie cuadrado. Pues fuerza. Pone 1.5 kips. Y esto puede reescribirse en pie. Bien. ¿Hasta qué? FT. Y N pulgadas. 3,25, ¿dónde están? Y esto puede reescribirse, lo divido para 1000, va a ser 15.84 023. K S F. 3 pies es verdad. Feet per foot. Ok, esa es mi kips son kilolibras. Esa es mi capacidad última. Mi capacidad visible, considerando un factor de seguridad de 3, vamos a analizar únicamente condición estática. Va a ser igual a cuánto? Esta es última, ¿verdad? Sí. Q admisible va a ser igual a 15.84 dividido por 3. ¿Por qué le dividimos para 3? Porque electamos previamente una tabla con factores de seguridad. Ah, ya, sí. Es igual a Q último Último, que es dividido para FS. FS sabemos que depende de la condición que analicemos. En condición estática, para una carga viva normal, la norma ecuatoriana de la construcción establece que FS es igual a 3. Si estoy analizando una condición pseudoestática, es decir, con sismo, el factor de seguridad es 1 a 5. Vamos a considerar ahorita que la carga es estática, el caso que estamos analizando.
Por lo tanto, la cantidad admisible estática va a ser igual a 15.84 dividido para 3. Eso da 5.1. 5.578. 5.18 28 KSF. Ok, sabemos también que Q solito, minúscula, tiene que ser menor o igual, símbolo de menor o igual, a Q admisible. Para que cumpla esto por capacidad de carga, el esfuerzo de contacto tiene que ser menor o igual al esfuerzo admisible. ¿Y a qué será igual el esfuerzo de contacto? Q. Que lo calculamos en la clase anterior. ¿Cuál era la fórmula? El 5, ¿verdad? Correcto. Ya, Tenemos Q es igual igual, a P que es la carga. más WF Sobre el área. dividido para el área menos UD. No, al lado. Esto es una sola línea. Eso es, UD. UD. No, U. Ok, UD es 0. Porque aquí no hay agua, no se ha reflejado. WF lo podemos calcular. Es esencialmente el peso del hormigón, que va a ser igual. Ponlo ahí. ¿Cuánto pesaba el hormigón? 115 libras por pie cubo. No, perdón, 150. 150 por 2, que es el espesor, 300. Por el área, espérate, no todavía no terminado. 2 es el espesor. Por el área, ¿cuánto es el área? 3.25 por 3.25 o 3.25 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? $3.000. 68.75. 75. Esto está en libras. Ok, entonces, nosotros queremos el valor de P, esa es nuestra incógnita. Nosotros queremos saber cuánto es el valor máximo de P para no exceder esta relación. Por lo tanto, vamos a asumir que Q es igual a Q admisible. Entonces, vamos a tener, por lo que hacemos aquí, 5.28 es igual a P más, ponlo, sí, dividido por medio, no, dividido por medio, va a ser 3.17, aquí 3.17, para que esté en kips. Abajo vamos a tener el área, que es 3.25 al cuadrado, y nada más. ¿Cuánto es 3.25 al cuadrado? 10,56. Entonces vamos a tener 5.28 por 10,56. Abre tus paréntesis aquí. Menos 3.17. Con la P. Ya vi en el aula la vez pasada, yo le dije. 52.6. Y mañana van a tomar
Receta para Y yo con ese No sé si le anda, quéjate con el carro. Aquí nos apestamos toditos. ¿Cuánto da? 52.6. 52.6, ¿qué? Es una fuerza que tiene libra sobre. No, kips sobre libra cuadrada. ¿Seguro? Kips sobre pie cuadrado. Kips sobre pie cuadrado. ¿Seguro? Son kips sobre pie cuadrado. Sí, tiene que ser kips sobre pie cuadrado. Última palabra. Me voy a la pasada del semestre. Vamos a votar. Ricardo, apuesta. Tu examen, tu examen. Tengo mala experiencia con la fuerza. Muy parecido salió bien. Sí, paso, señor. Es una carga puntual. Es kips. Es P. Es únicamente va a estar aquí. Casi la tiene. Te quedaba. No, no. No, kiss. Solo acá. Ok. Bien, quedaste. No, quiero borrar ahora sí. Ok, entonces es bastante simple. En este caso no tenemos la demanda, pero tenemos la resistencia. Lo que hemos hecho es estimar la carga máxima permisible. Que en realidad eso no es un escenario de diseño, porque el diseñador estructural no va, o sea, nadie va a decir, chuta, me excedo la carga máxima permisible por el geotécnico, entonces hago un piso menos. No tiene lógica, ¿verdad? Más allá de eso es un ejercicio netamente numérico. En la práctica lo que se hace es estimar la capacidad admisible y ese es básicamente el resultado que se presenta para posteriormente, o si es que se tienen ya las demandas estructurales, estimar el esfuerzo de contacto y comparar capacidad de carga admisible versus esfuerzo de contacto. ¿Cumple o no cumple? Si no cumple, se analiza otras dimensiones de cimiento. Una opción sería incrementar el ancho del cimiento, otra opción sería incrementar la profundidad del cimiento, otra opción, que esa sí es una ventaja cuando lidiamos con cimentaciones superficiales, yo puedo excavar y reemplazar el material sobre el que estoy cimentando por un material seleccionado con muy buenas características mecánicas, de tal forma que puedo incrementar los valores de ese edificio en el que voy a trabajar. Pero obviamente dependerá de cada situación. No sé, en una casa es algo muy factible. Es muy común excavar y reemplazar por lo menos 80 centímetros, 1 metro por debajo del desplante de un plinto, con la finalidad de mejorar las condiciones de cimentación. Pero a lo mejor en otras condiciones, si estoy analizando una gran losa de cimentación, ya no sea lo más idóneo. O a lo mejor 1 metro de reemplazo no va a generar mayor efecto. Y justamente con lo que decía la hipótesis de este señor, que decía que el material por debajo del desplante, bueno, el terreno, por debajo del desplante, se maneja homogéneo, exacto. Cuando se hace ese cambio de suelo, ¿se sigue manteniendo ese mismo? No. Es justamente algunos de los factores que vamos a ir viendo. De cierta forma, se ha ido buscando alternativas para ir considerando aquellas cosas que violentan la teoría de capacidad de carga de tercera. Entonces, vamos a ver más adelante algunos métodos que pueden llegar a aplicarse para tener en cuenta la heterogeneidad del suelo en este tipo de análisis. Ya, y otra cosa, justamente con respecto a lo del público admisible, se da gracias a que la Q tiene que ser menor o igual al Q admisible, ¿verdad? Ahí tenemos el peso de la carga que podemos establecer en ese nivel. Como ya las ecuaciones son conservadoras, según lo que hablábamos, ¿no? De que se considera que la carga sobrecarga, o sea, el terreno por encima. Ojo, no he dicho que son conservadoras.
son hipótesis. Básicamente este pana partió de este fenómeno físico, tuvo que generarse una formulación matemática. Entonces, para poder generar una formulación matemática, él tuvo que ir delimitando el problema y descartando escenarios que en realidad vuelven la situación más difícil. Entonces, no es conservador. Tampoco significa que no lo sea, simplemente son sus hipótesis para establecer este sistema de ecuaciones. Obviamente estamos conscientes justamente de que es una idealización de un problema físico y que producto de eso hay un poco de hipótesis que son limitantes para el método. Es por eso que los factores de seguridad son tan altos. Esto es lo que calculo, pero esto es lo que con lo que trabajo. O sea, 3 veces menos. Es producto de toda la incertidumbre, tanto en la metodología como en la determinación de estos parámetros también. Incluso en la determinación de la carga. Entonces, en general los métodos de diseño son bastante conservadores, producto de todas estas fuentes de incertidumbre. Por eso los factores de seguridad están altos. Ok, preguntas, dudas. Listo, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos.